Cuando se trabaja con cadáveres y específicamente en la morgue, hay que respetar algunas reglas. No solamente las reglas de higiene, sino reglas que van un poquito más allá. La primera de ellas es, nunca te lleves los muertos a tu casa. Lo que sea que has visto o tenido en tus manos, déjalo ahí. No te lo lleves a donde vives. La segunda regla es tratarlo con respeto. Es importante porque no sabes lo que pueda pasar. No sabes quiénes eran, lo que hicieron o de dónde vienen. Muchas veces son cadáveres anónimos, así que trátalos con respeto. La tercera regla es, si la cosa se pone muy fea, salte. Pero, por supuesto, de eso le voy a platicar más adelante, porque hoy le relataremos algunas historias de la morgue. La morgue del Hospital Regional había estado funcionando por décadas, pero ya llevaba años en el olvido. Sus paredes, frías y mojadas por la humedad, conservaban la sensación de abandono y decadencia. Los empleados que trabajaban allí eran pocos, pues la morgue no recibía muchos casos. Los turnos nocturnos eran asignados a los más nuevos, aquellos que aún no conocían los rumores oscuros sobre el lugar. Carlos era uno de esos novatos. Con tan solo 23 años, recién salido de la escuela de medicina, se le asignó su primer turno nocturno en la morgue. Le habían advertido que el lugar era inquietante, pero no creyó en las supersticiones. Las primeras horas fueron tranquilas, con la monotonía típica de un turno nocturno. La luz parpadeante de la única bombilla del pasillo principal no ayudaba a aliviar la atmósfera opresiva. Todo parecía normal hasta que llegó la hora de hacer la limpieza de los compartimentos frigoríficos. Los cuerpos debían ser reorganizados para hacer espacio a los que llegaban, y aunque el trabajo no era agradable, Carlos estaba acostumbrado a la idea de que el cadáver era solo eso, un cadáver. Con manos temblorosas, comenzó a abrir uno de los compartimentos del refrigerador. El aire helado lo envolvió como una ola, y el olor, a pesar de estar todo aparentemente en orden, seguía impregnando el lugar con una mezcla de frío y formaldehído. Cuando vio el cuerpo dentro de la cámara, notó que algo no estaba bien. El cadáver, un hombre de mediana edad con la piel pálida y casi traslúcida, parecía diferente de los demás. Su rostro, aunque rígido, estaba extrañamente sereno, pero los ojos, esos ojos estaban entreabiertos. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Pensó que quizás el cuerpo no había sido preparado correctamente, que los ojos no se habían cerrado completamente, pero lo que ocurrió a continuación fue algo que jamás podría olvidar. Un susurro, apenas audible al principio, se deslizó por el aire frío. «¡Ayúdame!». La voz era débil, rasposa, como un eco lejano. Carlos retrocedió instintivamente, mirando a su alrededor, buscando la fuente de ese sonido. Creyó que era una broma. Pero el pasillo estaba vacío. No había nadie cerca. Cuando volvió su mirada al cadáver, la sensación de incomodidad aumentó. Los ojos, que aún estaban entreabiertos, ahora lo miraban fijamente. El cadáver parecía sonreír, pero no era una sonrisa natural. Era una mueca forzada, como si estuviera en medio de un tormento, una sonrisa grotesca que no pertenecía a un ser humano. Antes de que pudiera reaccionar, el susurro se repitió, esta vez con más claridad, «¡Sácame de aquí!». Carlos estaba paralizado. Sus manos comenzaron a sudar y el latido de su corazón se aceleró. ¿Era posible que el cuerpo estuviera consciente? No quería creerlo, pero algo dentro de él no podía dejar de pensar en la posibilidad. Con el corazón en la garganta, se acercó lentamente al cadáver. Cuando sus dedos rozaron el rostro del muerto, algo se movió en su interior. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si el cadáver estuviera tomando vida. Los ojos del muerto, completamente abiertos ahora, lo miraban fijamente, y la mueca en su rostro se deformaba. De repente, las manos del muerto se movieron, casi imperceptibles al principio. Carlos retrocedió rápidamente, pero fue demasiado tarde.
Los dedos del cadáver comenzaron a moverse, temblando, hasta que una mano completamente extendida salió de la sábana. Como si el muerto estuviera tratando de levantarse, pero sin poderlo lograr. La respiración de Carlos se volvió irregular y el miedo se apoderó de su mente. Su cerebro le decía que debía correr, pero sus piernas no respondían. Todo lo que podía hacer era mirar cómo, lentamente, el cadáver comenzaba a levantarse, los dedos rígidos de las manos se abrieron hacia él, como si tratara de alcanzarlo. «Déjame en paz», gritó, finalmente encontrando su voz, pero en ese mismo instante, un sonido gutural lo hizo callar. La voz, más grave y horrible que nunca, dijo: «Ya es demasiado tarde». Carlos salió corriendo, no mirando atrás, pero los ecos de esa horrible frase lo perseguirían durante noches interminables. Nunca más volvió a entrar en esa morgue. La morgue del Hospital Saint-Jude llevaba cerrada casi 3 años, desde que un misterioso incendio arrasó con una sección del edificio. Aunque los bomberos aseguraron que las llamas no llegaron a la morgue en sí, algo en el aire de ese lugar nunca fue igual. Los pasillos, antes limpios y ordenados, ahora estaban cubiertos de polvo. Un grupo de jóvenes, como todos los demás antes que ellos, buscaban adrenalina y desafíos. Habían oído hablar de la morgue abandonada, movidos por la curiosidad, decidieron adentrarse a explorarla en la fría noche de otoño. Con linternas en mano y corazones llenos de valentía juvenil, cruzaron la verja oxidada. Lo primero que notaron fue el aire denso, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de algo más que solo humedad. La morgue estaba desierta, con sus cámaras frigoríficas cerradas y sus herramientas cubiertas por capas de polvo. En cada esquina, había evidentes señales de abandono. «Es solo un lugar viejo, chicos. No hay nada raro aquí», dijo uno de ellos, intentando disimular el nerviosismo. Pero algo en el ambiente se sentía extraño. La temperatura en el interior era más baja de lo normal, y a medida que avanzaban, comenzaron a escuchar un sonido suave, casi imperceptible. ¿Escucharon eso?, preguntó Valeria, la más sensible del grupo, deteniéndose en seco. Nadie respondió al principio, pero luego todos comenzaron a sentirlo. Un extraño frío les envolvía, y un temblor recorría sus espinas dorsales. Mientras exploraban, llegaron a una sala con una antigua mesa de autopsias. Lo más inquietante ocurrió cuando encontraron una pequeña sala lateral, una que nunca había aparecido en los planos del hospital. La puerta estaba entreabierta, y dentro, en el centro de la habitación, había una caja metálica sin etiqueta. Nadie pudo recordar haber visto esa caja antes, ni cómo llegó allí. Decidieron abrirla. Cuando lo hicieron, el aire en la habitación se volvió denso y frío, y un aroma desagradable, como a carne en descomposición, les golpeó la cara. Pero lo peor estaba por llegar. Dentro de la caja, no había solo herramientas ni objetos comunes, sino un cadáver. Su cuerpo estaba completamente desfigurado, con la piel encogida, los huesos rotos y una expresión de horror congelada en su rostro. No era un cadáver reciente, sino uno que había estado allí por años. Pero lo que realmente los heló de terror fue lo que encontraron en su brazo derecho. Una inscripción escrita a mano con tinta roja, como si alguien hubiera hecho un esfuerzo por escribir, aunque fuera con el último aliento: «Me están esperando». El grupo retrocedió rápidamente, pero en el momento en que la caja se cerró, el aire comenzó a vibrar con una energía extraña. De repente, un susurro bajo resonó en la habitación: «No se vayan». Los chicos, aterrados, intentaron huir, pero la puerta principal se cerró violentamente frente a ellos, atrapándolos dentro. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear, y de los rincones más oscuros de la morgue comenzaron a emerger figuras oscuras. Eran cuerpos, pero no eran como los cadáveres que conocían. Estos se movían, o mejor dicho, se arrastraban, arrastrando sus propios miembros rotos por el suelo, avanzando hacia el grupo con una lentitud macabra. «Déjenme en paz»,
No me toquen, gritó Valeria, pero su voz apenas se oía. Por encima del ruido creciente, los otros comenzaron a entrar en pánico. Cada uno de ellos se vio rodeado por una figura sombría que lo observaba desde la penumbra. Las sombras se acercaban cada vez más, sus ojos vacíos mirándolos fijamente. Cuando uno de los chicos, Marcos, intentó correr, las sombras se estiraron hacia él, rodeándolo en un instante. Gritó mientras sus compañeros intentaban alcanzarlo, pero fue en vano. La figura oscura lo arrastró hacia la oscuridad, y su grito se apagó repentinamente. Los otros jóvenes, paralizados por el terror, vieron cómo la figura lo arrastraba, arrugándose en la sombra. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. Los cuerpos, los cadáveres, los que alguna vez estuvieron muertos, ahora se habían levantado de sus cámaras. Sus ojos vacíos los observaban, esperando algo, como si los hubieran estado esperando toda la noche. Desesperados, finalmente consiguieron abrir una de las ventanas y escapar. Pero cuando miraron atrás, vieron como la figura de Marcos estaba de pie, observándolos. Desde la ventana rota, con los ojos vacíos y una mueca que apenas era visible a través de la oscuridad. Su piel había cambiado, su cuerpo se había desfigurado, y una marca en su brazo decía lo mismo que en el cadáver: me están esperando. El grupo nunca volvió a hablar del incidente. Nadie más se atrevió a entrar en la morgue abandonada, y pronto la noticia de lo sucedido se desvaneció en el tiempo. Sin embargo, cada vez que alguien pasaba cerca del hospital, afirmaban escuchar un susurro: nunca debieron entrar. El hospital de St. Lawrence había sido inaugurado en la década de 1920, aunque la mayoría de las secciones habían sido renovadas a lo largo de los años, la morgue se mantenía intacta. Era un lugar oscuro, sin ventanas, con el aire pesado y un hedor persistente que jamás desaparecía. Allí, los muertos llegaban para esperar su último adiós, pero para el joven médico forense, Dr. Andrés Silva, era solo una parte de su trabajo nocturno. No estaba preparado para lo que encontraría aquella noche. Andrés había sido asignado a la morgue para cubrir un turno nocturno en una jornada especialmente tranquila. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante, y la fría luz amarillenta iluminaba los pasillos vacíos. No había mucha actividad esa noche, solo un cadáver recién llegado, un hombre de aproximadamente 40 años que, según los informes, había muerto en un accidente de tráfico. Nada fuera de lo común. Cuando Andrés comenzó a preparar el cadáver para la autopsia, notó algo extraño. El hombre parecía estar en un estado impecable, sin marcas visibles de trauma, aunque el informe indicaba lo contrario. Decidió comenzar con la incisión en el pecho, pero en el momento en que la hoja del cuchillo rozó la piel del fallecido, un escalofrío recorrió su cuerpo. La piel del hombre estaba extrañamente fría. Al continuar con el procedimiento, Andrés comenzó a notar pequeños detalles perturbadores. La cara del hombre, que inicialmente parecía tranquila, comenzó a mostrar una leve mueca, como si su expresión se estuviera transformando. Andrés desvió la mirada, intentando concentrarse en su trabajo, pero en cuanto volvió a mirar, la mueca había crecido, y los ojos del cadáver se habían movido. Fue un cambio sutil, casi imperceptible. Los ojos, que antes estaban cerrados, ahora estaban ligeramente entreabiertos, y Andrés pudo ver algo que lo desconcertó aún más: la pupila de uno de los ojos comenzó a moverse lentamente. En ese momento, Andrés trató de racionalizar lo que estaba viendo. Es solo un reflejo muscular, se dijo a sí mismo, pero una presión en su pecho y un sudor frío en su frente le indicaban que algo no estaba bien. Decidió continuar con la autopsia, pero el cuerpo parecía resistirse a la intervención. Cuando le hizo la siguiente incisión, un espantoso crujido resonó, como si el cadáver estuviera tensando sus propios músculos. La temperatura de la sala bajó repentinamente, y Andrés sintió un escalofrío tan intenso que su aliento se hizo visible en el aire. Justo cuando iba a hacer una segunda incisión, los ojos del cadáver se abrieron por completo.
En ese momento, escuchó un susurro, tan bajo que casi no pudo distinguirlo: «Te vi». La voz era rasposa, casi como si viniera del fondo de una tumba. Andrés retrocedió bruscamente, el corazón acelerado. Miró a su alrededor, esperando encontrar algún rastro de alguien que pudiera haber entrado sin que él se diera cuenta, pero la morgue estaba vacía. Solo él y el cadáver. El aire se volvió más denso. Desesperado, miró al cadáver nuevamente, y esta vez, los ojos ya no estaban fijos en él. El rostro del hombre parecía cambiar, como si cada músculo se deformara, estirándose de una manera antinatural. La boca del cadáver se abrió lentamente, y de su garganta salió un susurro más fuerte: «Te vi, y te estoy esperando». El pánico se apoderó de Andrés, quien intentó huir de la sala, pero la puerta se cerró. El cadáver estaba justo detrás de él, su rostro deforme, sus ojos completamente opacos, pero al mismo tiempo, el muerto parecía sonreír. «Te vi. Y ahora, ya no puedes irte», susurró el cadáver, mientras la atmósfera de la morgue se volvía densa y negra, como si el aire mismo lo absorbiera todo. Andrés intentó luchar, pero su cuerpo comenzó a sentirse pesado, como si algo invisible lo estuviera aplastando. Con una última mirada de terror, vio cómo el cadáver extendió una mano hacia él, y luego todo se volvió oscuro. Cuando la morgue fue reabierta al día siguiente, el cadáver ya no estaba. Andrés tampoco lo estaba. Solo quedó una nota escrita con tinta roja sobre la mesa de autopsias: «Te vi. Te estoy esperando». El viejo hospital de San Marco había estado en funcionamiento durante más de 100 años, pero en los últimos años, los rumores sobre su abandono y su atmósfera oscura lo habían convertido en un lugar prohibido para muchos. A pesar de su cierre, la morgue, ubicada en el último piso, permaneció intacta. Nadie se atrevía a entrar en ese edificio desmoronado, con sus paredes cubiertas de moho y sus pasillos llenos de ecos inquietantes. Sergio, un periodista con una curiosidad insaciable por lo paranormal, había escuchado demasiadas historias sobre el hospital. Había recopilado relatos sobre desapariciones inexplicables, sobre enfermeras que nunca regresaron después de sus turnos nocturnos, sobre cadáveres que desaparecían y extraños ruidos provenientes de las habitaciones cerradas. Decidido a desentrañar la verdad, decidió investigar por su cuenta. Armado con una linterna, una cámara y una grabadora, Sergio entró al hospital una fría noche de otoño. La puerta principal estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero había una ventana rota por donde pudo colarse. El aire estaba viciado, denso, y un extraño silencio llenaba cada rincón. Podía sentirlo en la piel, ese cosquilleo inquietante, como si algo estuviera observándolo, acechando desde las sombras. Al llegar a la morgue, la sensación de frío se intensificó. Las paredes estaban cubiertas de moho negro, y el olor a humedad y descomposición era insoportable. Las cámaras frigoríficas aún estaban alineadas a lo largo de la pared, algunas con puertas entreabiertas. Unas gotas de agua caían rítmicamente desde el techo, y la luz de la linterna parecía luchar por disipar la oscuridad que lo rodeaba. Sergio se acercó con cautela a la primera cámara. Podía escuchar su respiración acelerada mientras su corazón latía con fuerza. Decidió grabar. «Estoy en la morgue del hospital St. Croix», murmuró en la grabadora, su voz temblorosa. «Apenas puedo respirar aquí. El aire está denso, pesado. Y hay algo extraño en este lugar. Siento que no estoy solo». Justo cuando giraba para avanzar, un sonido sordo proveniente de una de las cámaras frigoríficas lo hizo detenerse. Un golpeteo suave, repetitivo. Al principio pensó que era el viento o alguna cañería rota, pero el sonido continuó, cada vez más fuerte, más cercano. Sergio, intrigado y aterrado, se acercó a la cámara de donde provenía el ruido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la puerta de la cámara se abrió de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Su linterna parpadeó y luego se apagó, dejándolo a oscuras en medio de la morgue.
La cámara estaba vacía, pero el aire parecía vibrar con una tensión insoportable. Sergio encendió la linterna de nuevo, y en ese instante vio algo que lo paralizó. Una figura estaba de pie en la esquina de la sala. Era un cadáver, o al menos eso parecía, pero algo estaba extraño. Estaba de pie, derecho, con los ojos fijos en él, aunque la piel estaba arrugada y descompuesta, como si el cuerpo hubiera estado muerto por años. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Sergio, retrocediendo lentamente. La figura no se movió, pero el ambiente comenzó a volverse aún más espeso. De repente, la puerta de la cámara se cerró de golpe tras él, y el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez mucho más fuerte, como si algo estuviera intentando salir de dentro. Aterrorizado, Sergio buscó su camino hacia la salida, pero al girar hacia la puerta principal, se dio cuenta de que estaba cerrada. Intentó abrirla, pero la puerta no cedió. La morgue se había vuelto un laberinto. El aire comenzó a volverse aún más pesado, y la linterna de Sergio volvió a parpadear, iluminando brevemente el lugar, solo para revelar lo que jamás esperó ver: las cámaras frigoríficas estaban llenas de cadáveres. Los muertos se movían. Los cuerpos, con los ojos abiertos, caminaban lentamente, arrastrando sus pies como si estuvieran buscando algo. Sus rostros estaban desfigurados, algunos con sonrisas macabras, otros con expresiones de terror, pero todos parecían dirigirse hacia él, avanzando lentamente. Acercándose. El lugar comenzó a colapsar a su alrededor, como si la misma estructura del hospital se estuviera desmoronando, pero al mismo tiempo, las sombras parecían cobrar vida. Lo rodeaban, lo ahogaban, y antes de que pudiera moverse, la oscuridad lo consumió por completo. Cuando los equipos de rescate llegaron al hospital al día siguiente, solo encontraron su cámara y grabadora. La grabadora aún estaba encendida, con el sonido de un golpeteo inquietante proveniente de los altavoces, como si alguien o algo estuviera tratando de salir. No encontraron rastro de Sergio, y las puertas de la morgue seguían cerradas, como si nunca hubieran sido abiertas. Los viejos empleados del hospital decían que no era la primera vez que alguien desaparecía en la morgue. Este lugar no olvida a los que se atreven a entrar, susurraban, y algunos creían que los muertos que deambulaban por el hospital nunca habían dejado de estar allí, esperando. Las viejas puertas de metal chirriaban, y los residentes cercanos juraban escuchar pasos, murmullos y gritos apagados. Nadie sabía qué había sucedido allí, solo que el hospital había sido cerrado tras una serie de muertes inexplicables. Una fría noche de noviembre, Roberto, un joven estudiante de medicina, decidió hacer una investigación personal sobre los antiguos hospitales y sus oscuros secretos. Había oído historias sobre el hospital St. Gertrude y sus oscuros pasillos, pero la más intrigante para él era la del cadáver que, según decían, nunca había sido reclamado y que, inexplicablemente, había desaparecido sin dejar rastro. Solo para regresar cada vez que alguien intentaba descubrir su paradero. Roberto, armado con una linterna y su grabadora, entró por una de las entradas traseras del hospital. El aire era denso y el silencio absoluto, como si el edificio estuviera esperando algo. La luz de su linterna apenas penetraba la neblina que parecía envolver todo el lugar. Un olor acre, a moho y descomposición, flotaba en el aire. Los pasillos eran largos, con puertas cerradas que crujían con el viento, como si los mismos muros del hospital susurraran secretos oscuros. Llegó hasta la morgue, que estaba ubicada en el sótano del edificio. La puerta de hierro estaba entreabierta, y Roberto pudo escuchar un sonido extraño, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Al entrar, el frío le golpeó el rostro. El cuarto estaba vacío, salvo por las antiguas mesas de autopsia cubiertas con sábanas manchadas. En una de las mesas, estaba el cadáver de un hombre, o al menos eso creía. Estaba cubierto con una tela sucia,
pero algo en la postura del cuerpo le resultaba extraño. El cadáver parecía estar en una posición demasiado natural para alguien que había muerto hacía tanto tiempo. Al principio pensó que era el efecto de la morgue, pero al acercarse más, vio detalles aterradores. La piel del muerto era de un color gris verdoso, como si estuviera en descomposición, pero sus ojos estaban completamente abiertos, con una mirada fija, como si estuviera observando a Roberto. El rostro, aunque desfigurado por la muerte, parecía expresar una mezcla de dolor y sorpresa, como si hubiera muerto de manera violenta y no hubiera logrado comprender por qué. Un escalofrío recorrió la columna de Roberto. No podía apartar la mirada de los ojos vacíos del cadáver. De repente, el sonido que había oído antes, el arrastre de algo pesado, volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. Como si el cadáver se estuviera moviendo, como si algo dentro de él estuviera intentando despertarse. Sin pensarlo dos veces, Roberto retrocedió. Antes de poder girarse, la puerta de la morgue se cerró violentamente. El golpeteo que había escuchado aumentó, y Roberto, paralizado por el terror, vio como la tela del cadáver comenzaba a moverse, como si algo bajo ella se estuviera agitando. En un parpadeo, la tela fue arrancada violentamente. El cadáver comenzó a moverse. No de una manera natural, sino torpe, como si su cuerpo estuviera tratando de recuperar algo de vida, pero sin éxito. La piel parecía desmoronarse a medida que se movía, y los huesos se crujían con un sonido tan fuerte que Roberto casi gritó de terror. Los ojos del cadáver, antes fijos, ahora lo miraban con una intensidad aterradora. ¿Qué eres?, susurró Roberto, su voz temblorosa. El cadáver no respondió, pero su boca se abrió de manera antinatural, emitiendo un sonido grave y gutural, como si estuviera tratando de hablar. Consiguió liberarse de la fuerza invisible que lo mantenía atrapado y corrió hacia la puerta, que se abrió con un chirrido ensordecedor. A medida que corría por los pasillos oscuros, el sonido de los pasos del cadáver lo seguía, retumbando en cada rincón del hospital. Sintió que algo lo tocaba en el cuello, como si las sombras mismas estuvieran agarrándose a él, tratando de arrastrarlo de vuelta. Finalmente, logró salir del hospital, pero cuando miró hacia atrás, vio como las luces del edificio se apagaban una por una, dejando solo oscuridad. El silencio se rompió por un último susurro que salió del interior: te vi, nunca te irás. El cadáver que había estado en la morgue de St. Gertrude nunca fue reclamado. Nadie volvió a entrar al hospital después de esa noche, pero a veces, en las oscuras horas de la madrugada, algunos dicen que pueden escuchar el sonido de pasos arrastrándose por los pasillos. Y un susurro que viene de lo más profundo del hospital: te vi, te estoy esperando. El turno nocturno en la morgue del hospital de Grawund no era para todos. Era un lugar oscuro, aislado del resto del hospital, con pasillos estrechos y un aire pesado de descomposición. Nadie en el hospital quería estar allí después del anochecer, y los pocos que lo hacían, como Marta, la forense del hospital, solían trabajar en silencio absoluto. Esa noche, el clima era especialmente frío. El viento golpeaba con fuerza las ventanas, y el sonido de las ráfagas atravesaba los pasillos como un lamento. Marta estaba sola. Había llegado tarde debido a una serie de retrasos, y el resto del equipo ya se había ido a casa. Había escuchado rumores sobre extrañas actividades en la morgue durante la noche, luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban solas, susurros que recorrían las paredes, pero siempre lo había descartado. No creía en fantasmas. No hasta esa noche. Marta se acercó a la mesa de autopsias donde reposaba el cuerpo de un hombre que había muerto en un accidente de tráfico. Al principio, todo parecía normal. Los informes indicaban que el hombre había sido encontrado sin signos de vida, su rostro golpeado por el impacto. Pero al empezar a preparar el cuerpo para la autopsia, algo extraño ocurrió. La máquina de monitoreo, que no estaba conectada a nada,
empezó a emitir una serie de pitidos constantes, como si hubiera algo de vida en el cadáver. Marta frunció el ceño y apagó la máquina. De repente, escuchó el sonido de pasos arrastrándose por el pasillo. Al principio pensó que era uno de los médicos que se había quedado atrás, pero cuando giró hacia la puerta, no había nadie. Solo el aire gélido que se filtraba desde las grietas de las paredes. Decidió seguir con su trabajo, intentando concentrarse, pero no podía deshacerse de la sensación de estar observada. Al volver al cadáver, notó que sus ojos, que antes estaban cerrados, ahora estaban ligeramente entreabiertos. En ese momento, el aire de la morgue se volvió aún más denso, como si algo invisible estuviera presionando contra sus pulmones. Marta parpadeó, y al abrir los ojos, vio que el cadáver ya no estaba en la misma posición. La mano del hombre, que había estado caída a un lado, ahora estaba levantada, casi como si estuviera apuntando hacia ella. Un escalofrío recorrió su columna. Marta retrocedió instintivamente, pero antes de que pudiera reaccionar, la luz comenzó a parpadear. El sonido de pasos arrastrados se hizo más cercano. Los pitidos de la máquina de monitoreo volvieron a sonar, esta vez mucho más fuertes, como si el cadáver estuviera emitiendo una señal. La sala parecía estrecharse a su alrededor. Los ojos del hombre muerto ya no eran solo una abertura vacía, ahora brillaban, como si estuvieran vivos, observándola con una intensidad indescriptible. ¿Qué quieres?, preguntó Marta en un susurro, sin atreverse a acercarse más al cadáver. En ese momento, la voz que escuchó no fue la suya, sino un susurro profundo, áspero, que resonó en su mente, como si viniera de las mismas entrañas del hospital. «Ven», susurró la voz. «Ven y quédate conmigo». Marta intentó huir, pero el aire se volvía cada vez más denso, como si las sombras mismas la estuvieran envolviendo. Sus pies no podían moverse, y, cuando miró hacia atrás, vio que el cadáver ya no estaba en la mesa. Estaba de pie, mirándola fijamente, con los ojos brillando en la oscuridad, su cuerpo parcialmente descompuesto, y una sonrisa que no pertenecía a un hombre muerto. De repente, todo se volvió en silencio absoluto. El corazón de Marta latía con fuerza, pero ya no podía moverse. En ese instante, la puerta de la morgue se cerró con un estruendo, y ella se vio rodeada por una niebla espesa que llenaba el cuarto. La historia de Marta nos recuerda que, a veces, lo que creemos que está muerto y enterrado, no lo está. Las sombras del pasado pueden perseguirnos, arrastrándonos hacia lo desconocido. A veces, no importa cuán racionales seamos, siempre habrá algo más allá de nuestra comprensión, algo que espera en la oscuridad. ¿Y si tú fueras el próximo en descubrirlo? Si esta historia te ha dejado sin aliento, te invito a que te suscribas al Crónicas de Horror. Aquí seguimos explorando los rincones más oscuros y aterradores de lo desconocido. No querrás perderte lo que está por venir. Nos escuchamos pronto,